Si la adopción entre parejas homosexuales fuera completa y absolutamente legal en Yucatán, tendríamos varias consecuencias y cambios que pudieran ocurrir. Cambios que van desde la inclusión, la visibilidad, la reducción de los estigmas, así como algunas cosas como una nueva redefinición del bienestar de los niños, por mencionar entre tantas cosas. Por supuesto que habrían voces a favor y voces en contra, pero son situaciones que se tendrían que llevar a la mesa y hoy, en Hipotéticamente Hablando, queremos hablar de qué sucedería si la adopción fuera completa y absolutamente legal entre parejas homosexuales. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Ángel, bienvenido. Hoy tenemos un invitadazo, Gilberto Palma, para hablar del tema. ¿Okay? Y bueno, Gilberto, queremos preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cómo ves una situación o cómo tendría que ser una transición de las adopciones, digamos, heteronormativas, si lo queremos decir de esa manera, ¿okay? Y entre las adopciones entre parejas del mismo sexo? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para hablar de inclusión precisamente es no diferenciarlas, ¿no? Y las dos deben de estar bajo un marco del amor, el amor que una familia le puede dar a estos niños desamparados, a estos niños en una situación vulnerable, que creo que es importante que desde ahí tengamos que partir, ¿no? También me gustaría, para la gente que no nos conoce, ¿no? Porque estamos hablando desde esta postura, ¿no? Yo soy terapeuta familiar, soy psicólogo, tengo una maestría en terapia familiar y por supuesto que el pan de cada día son las familias, ¿no? Las familias, y dentro de las situaciones del desarrollo humano y la vida de las familias está precisamente estos temas de la adopción en mi consultorio, ¿no? ¿Sería más difícil el poder, para la población yucateca en particular, ver en un parque a lo mejor dos mujeres llevando a una niña adoptada, dos hombres llevando a un niño adoptado? ¿Por qué pregunto esto? Usualmente pues estamos acostumbrados a la familia tradicional, ¿no? De papá, mamá, o mamá sola, o papá solo, ¿okay? Pero para como es la sociedad yucateca, sería un poquito complicado desde tu perspectiva el poder ir llevando esta nueva visión de una familia. Y yo creo que todo cambio provoca esto en la psique, ¿no? O sea, una resistencia, es una naturaleza psíquica del funcionamiento del cerebro, ¿no? Una cosa diferente provoca eso, ¿no? Entonces, evidentemente al principio esta transición va a hacer que las familias, ¿no? Sobre todo, por supuesto, sabemos que aquí en Yucatán tenemos como costumbres muy arraigadas a la religión, etcétera, que van a hacer que las familias tradicionales, ese es el nombre correcto, para las familias comunes, heteronormadas, hombre, mujer e hijos, pues puedan mirar de una manera, voy a usar comillas porque es una palabra muy complicada, normal, a estas nuevas familias homosexuales, ¿no? Bueno, y otra situación igual. Fíjese que una de las cosas que usualmente cuando hablamos de adopción, siempre hablamos de que no a las parejas homosexuales, no porque el diseño de familia, pero ¿y qué pasó con los niños? O sea, porque hay una gran cantidad de niños, ¿sí? En lo que están esperando una familia, ¿sí? Y en perspectiva, o sea, ¿qué es más sano para este menor? ¿Sí? Crecer en un sistema que podemos decir, bueno, lo pongo entre comillas, ¿no? Como de reclusión, en el que está, digamos, inmerso con otros niños, ¿okay? Y no tiene esa sensación, no es el mismo sentido de estar en una casita con su cuarto, en una familia, sino está como que entre varios.
Sería mucho más benéfico para esos niños pensar en ponerlos en un hogar donde se les dé la atención completa y total a ellos, a tenerlos en un sistema en el que estén pues, entre tantos más. Por supuesto, Joaquín, mira, hemos trabajado de cerca con instituciones, no quiero decir nombres, que se dedican precisamente a estos procesos de adopción del gobierno del Estado, donde los niños en toda su estadía ahí siguen siendo vulnerados, porque mucha gente que trabaja ahí, desde las nanas hasta los choferes, están trabajando y están ahí por un sueldo, tienen un sindicato, no están desde esta postura de la que hablas, que está una familia que espera y que desea un niño, que es el amor, ¿no? Entonces los niños todo el tiempo están vulnerados y están en peligro. No estoy diciendo que estas personas les hagan daño, pero estoy diciendo que la postura de la relación que se entabla con esos niños es muy distinta a la que tendrían en un seno familiar, ¿no? Sin tomar en cuenta en qué seno familiar, ¿no? Porque como dije al principio de mi discurso, me parece que en el marco del amor, la estructura de la familia es lo de menos. ¿Sí? Y fíjate, fuera de cámara, ahorita estabas platicando acerca de la cuestión de cómo sería la vida en la escuela de estos chavitos, ¿no? Yo por ahí me gustaría, hablábamos antes de entrar a cuadro, ¿no? De toda esta evolución. O sea, estamos en este 2024 y han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Desde cómo llevamos nuestras finanzas, la política, todo se ha ido adaptando, ¿no? Incluso de pronto vemos países que fueron muy hacia adelante y por alguna razón están echando reversa en diferentes temas, ¿no? Porque de pronto vieron, no sé, este sistema económico no funcionó, vamos a regresar al anterior, y así podemos ver Argentina, el caso de Latinoamérica muy, muy común. Pero tú decías, pues todo es una evolución. Desde, igual hacíamos mención de que de pronto las familias tradicionales, como dices, ya no tienen hijos. De pronto empezó así como que esta, no sé si moda, tendencia, ¿no? Tendencia de no tener hijos. O tienen perrijos y hasta carriola y los llevan a las plazas. Entonces de pronto como que todo ha ido, y me gustaría así como que ir hablando de esa evolución. Incluso decíamos hace un rato, nos mofamos porque todos hemos dicho, la generación cristal. Pero no sé, tú de pronto sí nos toca convivir con esta generación que, oye, ese botón no lo debes de apretar. Ay, me voy porque ese botón lo debo de apretar y me están llamando la atención. O sea, se ofenden muy rápidamente y seguro que a ti te toca atender muchos así, ¿no? ¿Cómo hablar así como que, cómo ha ido evolucionando la familia? Eso igual como que me gustaría ir. Todas estas situaciones, ¿no? El no tener hijos, cuando otros sí quieren, se mueren por tener a unos hijos, niños que están, pues, no recluidos, pero resguardados en alguna institución. ¿Cómo va afectando esta configuración? ¿Cómo has visto tú estos dos temas, ¿no? La educación de esta generación que ahorita tenemos. Yo soy maestro y no es lo mismo como daba clases hace 6 años. Chíspales a los muchachos que les doy clase ahora, que tengo que cuidar. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Incluso a veces estoy viendo que no tengan el celular porque no sabes si te van a grabar. Porque sí, a veces me hacen preguntas. Oiga, maestro, ¿usted qué opina de...? Y yo siempre, bueno, el Código Civil dice esto y lo otro. No, pero usted, no, acá soy tu maestro de Derecho, así que te tengo que decir lo que dice el Código. Tal vez afuera te puedo decir qué es lo que yo pienso. Entonces, de pronto, sí siento que los muchachos te hacen este tipo de preguntas. Y hay que ahora como que tener cuidado, hasta como hemos dicho ahora, tú mencionabas hace un momento de las personas de color, ¿no? ¿Cuánto nosotros crecimos escuchando apodos a todo? Y ahora, chíspales, ¿no? No se puede decir. No se puede. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando la sociedad? Para algunas cosas para bien, otras para mal. Yo, pongamos, me gusta escuchar muchos podcasts y unos cómicos decían, cada vez estamos más limitados en nuestros chistes. O sea, ya no podemos hacer chistes de gente de color, ya no podemos hacer chistes de gente con sobrepeso, ya no podemos hacer chistes de homosexuales. Entonces dice, es increíble, dice este señor, que hay gente que paga y viene exclusivamente para ver en qué momento lo vas a decir, Claro. ¿Cómo has visto esta evolución? Para funarte en las redes, como dicen ahora. Que también la terminología. Sí. Ya te han funado por algo. No,
niño, yo estoy dando terapia y entonces estoy frente a él y me gosteó y me no sé y eso y digo, casi tengo a Google aquí abajo y estoy buscando qué significa cada palabra que me dicen la chaviza, ¿no? Mira, yo creo que todo es un proceso y una transición. Nosotros los psicólogos hablamos desde la ciencia de la psicología, o sea, todo lo que compartimos con la gente a través de estos medios masivos de la comunicación debe ser basado en la ciencia. Y ustedes lo saben, México, Latinoamérica en general, estamos en pañales en muchísimos términos. Es más, ¿hace cuánto aquí en Yucatán se legalizó que una pareja del mismo sexo pudiera casarse, ¿no? ¿Hace cuánto? Hace muy poco. Lo que sigue es la adopción, ¿no? Entonces es un proceso y las leyes y la ciencia no están listas para muchas cosas porque hemos evolucionado muy rápido. Tendríamos que hablar de temas tan importantes como lo es la globalización, ¿no? Donde de repente en comunidades aisladas, por ejemplo, la felación a un adulto era la manera de atraer su sabiduría hacia las nuevas generaciones y para nosotros eso es un delito, ¿no? Y queremos meter a la cárcel a esa persona, pero porque nos enteramos que esa comunidad existe gracias a las redes, ¿no? Entonces eso también es importante hablarlo. Hace falta mucha ciencia aquí en México para que podamos tomar decisiones en función de los resultados que tenemos enfrente, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Porque mucha gente habla desde su religión, desde su postura, desde su historia, desde su heteronorma, desde su formación, desde sus tradiciones, ¿no? Y no abre la perspectiva a todo el abanico de posibilidades que tenemos enfrente, ¿no? Yo creo que va a pasar tiempo para que vayamos poco a poco normalizando este tipo de familias, independientemente de lo legal, porque nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, las familias homosexuales en Yucatán, en México, en el mundo, son una realidad. Hay un montón. Y para mí me parece que eso es peor que estén creciendo esos niños sin derechos, sin un seguro social. ¿Por qué? O sea, hay muchísimas historias que yo te puedo compartir desde mi consulta y de mi experiencia terapéutica con respecto a esas familias. Dos mujeres perfectamente se unen y pueden embarazarse. ¿De qué manera? Es lo de menos. Y criar a un niño. Pero antes, como no estaban casadas, y ese niño no está registrado como hijo de ellas dos, la que salía a trabajar no podía darle un seguro social a ese niño que es su hijo. Porque es su hijo porque lo está criando. ¿Qué se reconoce como hijo? Cuando cumple con las condiciones de un núcleo familiar. Se llama propiedades de la familia. O sea, cuando tú le das a un niño casa, comida, vestido, recreación, educación, etc. Tú eres su padre. Aunque ese niño te llame Ángel, tú eres su padre. Independientemente que seas biológico, adoptivo, lo que tú quieras. Estás cumpliendo con las funciones de la familia, por lo tanto tú eres su padre. Y de ahí, desde eso que es la ciencia, respondemos a muchas familias, ¿no? Muchas mujeres van cuando segundas nupcias, que tienen un hijo de sus primeras nupcias y me dicen, ¿cuándo ya debo de decirle a mi hijo que le diga papá al Señor que me está visitando? Esa pregunta es súper común, ¿no? Es súper común porque quieren crecer bajo este marco de quiero proteger a mi hijo, no lo quiero, no le quiero imponer, o sea, porque entonces la abuela va a decirle que no es su papá, que su papá es, ¿no? Le digo, o sea, tranquila, o sea, tu hijo va a ir, ¿no?, entendiendo su realidad y a partir de eso le va a nacer decirle Juan, papá o lo que quiere ese niño, ¿no? Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay.
Una situación, yo tengo algunas experiencias igual similares en el consultorio, y una de las cosas que a veces sí te pones a pensar, esto que comentabas de la escuela, hay personas, tengo una pareja, una pareja de dos mujeres que tienen 2 hijos, cada una, ¿okay? Y que ellas dicen, es que les van a hacer bullying, ¿okay? O sea, esas realidades nuevas, ahorita yo creo que están cambiando muchas de esas cuestiones en las escuelas, donde todo esto de la protección de que no se den este tipo de abusos, este tipo de cosas. Antes tenían que como que planear, esos niños ya son hombres ahorita, ya están grandes, ¿no? Pero antes había esa situación de que si se enteraban, o sea, era burla y todo, ¿no? Pero ahorita es mucho más común, o sea, ver este tipo de circunstancias. Pero lo que comentaban hace un rato, que ocurre con mucha frecuencia, que las parejas, digamos, pues, heterosexuales, pues no quieren tener hijos ahorita. Y eso es una realidad. O bien se animan a ser papás cuando ya están a lo mejor fuera de ese reloj biológico, y no pueden, y empiezan los gastos, y cuando ya no se puede, entonces cuando dicen, bueno, vamos a ver qué si adoptamos, ¿no? Entonces, facilitar los medios, ¿cuáles serían los primeros pasos que se tendrían que dar para facilitar no solamente el proceso de adopción de parejas homosexuales, porque el proceso de adopción como tal es complicado, o sea, hay muchos pasos que se tienen que llevar. O sea, ¿cuál sería uno de los primeros pasos para poder facilitar esta transición? Esto buscando o velando por el bienestar del menor en cuanto al derecho a su familia. Sí, eso es lo que quería así como que igual rescatar, ¿no? Pensando en el bien de los niños, porque yo trabajé en una escuela donde era una licenciatura en trabajo social. Una compañera trabajaba en el proceso de adopción de lo que era antes la Prodemefa, ahora no me acuerdo cómo ya se llama, pero cambió el nombre. Y sí me decía, porque recuerdo que el mismo caso, una maestra se casó, mucho tiempo viajó, disfrutó con su esposo, y ya acariciando los 40, bueno, ahora sí queremos un hijo, y resulta que no podían, y entonces empieza el proceso de adopción. Y la maestra a veces decía, ay, me da pena que me vea esta otra maestra, porque como sabe que estoy allá, quiere que yo la ayude, y ella me decía, maestro, es complicadísimo, y aunque yo su trabajo era entregar al niño, era la última parte, ella dice, a mí me toca la parte bonita, me decía, pero el proceso, me dice, es larguísimo, y es fila, personas que están 4, 5 años, me decía, a veces hay gente que lo tiene todo, pero por una cosita de nada. Entonces, pensando definitivamente en el menor, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? O sea, tú que has acompañado alguna de estas instituciones, ¿cuál es ese tornillito que falta para que, pues, como dice Guacho, tanto parejas homosexuales como heterosexuales tengan este beneficio de adoptar más rápido? Por supuesto, lo del bullying desde la educación en los sistemas, estamos hablando de la escuela, y lo de la adopción, políticas públicas. Yo creo que hace falta involucrar políticas públicas que surjan desde estudios científicos, cualitativos de las vidas de las familias. Esto requiere, o sea, no tenemos que ir más atrás, a una inversión en la educación. Y como ustedes saben, nuestros gobiernos cada vez invierten menos. ¿No? Incluso eso, ¿no? Los puestos políticos. O sea, deberíamos de legislar para que alguien que no tiene estudios científicos con un perfil sea diputado, sea presidente, sea gobernador. Porque desde dónde se va a involucrar en estos temas, de dónde va a saber qué es lo que necesitamos para destapar y destrabar más bien estos procesos. Porque eso de lo que hablas, en específico estamos hablando hoy de la adopción, pero no se reduce a eso. Te voy a dar algo tan sencillo, yo también trabajo en cultura, cobrar un cheque te lleva a veces 2 meses, bueno, un depósito, una transferencia en el gobierno, porque todo es burocracia.
todo es burocracia, ¿no? Sí. Porque así trabajan. Entonces, esto complica más las cosas. Sí, y es que la cuestión, por ejemplo, de los estudios que se les hacen, estudios familiares, estudios psicológicos, perfiles que se les hacen a los papás, a las familias, que yo digo, pues está bien, ¿no? Hacer todo esto para, pues, velar porque el menor está entregado en personas que dices, van a cuidar de él. Se llevan y la cita y no hay, y no vino el que te va a evaluar, y se retrasan muchos casos, y eso hace que muchas veces pues las personas desistan y el menor pues ahí queda en resguardo, nunca tuvo acceso, o sea, llegó a sus 18 años con tu formación, con permiso, y nunca tuvo acceso a tener ese, no sé, ese día del niño que pues el papá le dio algo, esa Navidad que le vio con una familia. Entonces es donde surge la pregunta de la idea de hoy, ¿no? Entonces, en esa cuestión burocrática, o sea, es necesario tener tanta ciencia. ¿Por qué? Porque los estudios que hablan acerca de la felicidad de las personas que han crecido en parejas pues, homosexuales están. Y hay bastantes en México, pero en otros países existen. Sí, en otros países sí. Sí, claro, debería de ser. Pero por eso te digo, es que nos cuesta mucho el cambio, mucho. Ahorita estoy seguro que tocaba el tema en las escuelas y ya lo saben. Cada vez que es Día del Padre, se genera una discusión sobre el tema de quitar en las escuelas las celebraciones del Día del Padre o de la Madre y poner uno que se llame el Día de la Familia o del Parentesco, etcétera, donde celebremos a nuestra familia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos niños tienen padres ausentes y entonces sufren de bullying el Día del Padre. Pero muchas personas dicen, a ver, espérate, si quitas el Día del Padre, ¿qué culpa se tiene mi hijo que tiene un padre que ahí está, representativo, que apoya, que lo ama, o sea, le vas a quitar la oportunidad a mi hijo de celebrar a ese gran hombre que tiene a su lado, ¿no? Entonces dices, wow, sí es cierto. Sí. O sea, tanto derecho tienen los niños que tienen padres ausentes y que no fue decisión de ellos, sino eso les tocó vivir, como los hijos de padres presentes, ¿no? Entonces, y aquí viene otro que a veces siempre me lo preguntan en la escuela, ¿no? En la cuestión de, maestro, es que los derechos de los homosexuales, les digo, lo primero que hay que cuidar es el derecho humano. Y nuestra Constitución está bien claro, 29 artículos que custodian los derechos humanos. Desde que les demos derechos adicionales, ya estamos violando el derecho de los heterosexuales. Entonces acá es cuidar que a todos se les preserven los 29 artículos de la Constitución. Por lo mismo, ¿no? ¿Por qué voy a quitar la celebración? Y entonces afecto a estos. Entonces es por igual buscar la igualdad. Y aquí me pongo a pensar en algo que apenas ayer lo platicábamos. Sobre igual otro tema controversial, sobre el feminismo, ¿no? Y ahí la voy a quemar. La maestra de mi hijo la cambiaron a medio semestre y se ve que es de estos intereses muy, muy feministas. Pero allá es donde está mal la cosa, yo creo. Porque ella al contrario, a veces los niños, maestra, ¿podemos salir a jugar fútbol? No pueden. Las niñas sí que salgan. O a veces, ahorita estos últimos días, tienen una hora libre, vamos a poner canciones y hacer karaoke. Ok, y un niño que canta muy bonito las rancheras. Maestra, quiero cantar esa. No, esa no se puede cantar, ofende a las mujeres. Y maestra, nosotros podemos bailar el reggaetón, dicen las niñas. Sí, ustedes sí, lo que quieran. Entonces, como que es mal llevado, ¿no? Porque yo siempre he dicho que es igualdad para todos. O sea, es verdad, lamentablemente pisoteamos los derechos de las mujeres muchísimo tiempo. Y ahora que ya se les está reconociendo es esta igualdad. No darles más, porque entonces ahora, como me decía mi hijo, hoy no hicimos nada, solo las niñas, o pongamos salen, ¿no? Hay A y B. Las niñas pueden jugar con las del A y las del B sin que pase nada. Y me decía mi hijo, papá, solo saludé al del otro salón. ¿Qué estás haciendo? Maestra, solo le fui. No pueden, los niños separados. Entonces dice, o sea, mi hijo me decía, papá, siento que está muy sobre nosotros la maestra y a las niñas
Entonces caemos en esto mismo. Contestaste la pregunta sin querer que hizo Joaquín de por qué tendríamos que tener tantos estudios. Claro, porque si no terminamos desde nuestras posturas personales, dando clase, legislando, ¿no? Dando terapia. O sea, hay terapeutas ahí que desde su religión se atreven, ¿no? Yo soy terapeuta, estuve muchos años en escuelas supervisando casos en cámaras de GESEL, donde alumnos que, no quiero decir nombres de religiones, que tenían ciertas religiones, metían o hablaban frases de Dios en la terapia, ¿no? O sea, eso es una postura religiosa que está interfiriendo en la ciencia de la psicología. Eso preocupa, ¿no? Eso preocupa, porque desde muchas religiones, por ejemplo, el tema de la homosexualidad está prohibida, ¿no? Entonces, imagínense, además la psicología es complicada. ¿Por qué? Porque se da a puerta cerrada, en 4 paredes, donde solamente está el terapeuta y un paciente. Y entonces nadie sabe lo que sucede ahí adentro, ¿no? Nadie sabe lo que el terapeuta le está diciendo al paciente. Entonces, desde ahí estamos echando a perder o componiendo o no lo sé, a muchas generaciones, ¿no? Entonces eso da miedo. Bueno, pues antes que nada, pues ya para ir cerrando, ¿algún comentario final, Ángel, Gilberto, quieren hacer con respecto a esto? ¿Qué pasaría, bueno, si la adopción estuviese completamente permitida? Pues como padre de familia, yo siempre pienso, pues en el bien de los niños. Siempre a veces noto cuando van los niños, amigos de mi hijo a jugar, a veces notas, yo soy muy observador y a veces así como que dices, ¿por qué ese niño se comporta así? ¿Por qué ese niño? Y siempre es buscar el bienestar del niño, ¿no? Lo que suceda, pero siempre por el bien del niño, porque a la larga sí notas, ¿no? Es que sus papás tal cosa, o solo está con la mamá, o se pelearon y solo está con... Y enseguida notas algo diferente en el niño. Entonces, lo que fuese, pero que los niños crezcan felices, ¿no? Yo a veces veo a mi hijo y digo, creo que algo estamos haciendo bien porque se le ve feliz, ¿no? O sea, mi esposa y yo decimos, se le ve feliz, se le ve muy, muy seguro de lo que hace, él es muy así de voy y pregunto, y, o sea, se anima, ¿no? Se siente muy seguro de lo que hace y digo, así deberían de algo bien están haciendo sus papás. Porque a veces yo digo, chispas, yo no hacía eso, ¿no? Yo me sentía, no tenía esa seguridad. Claro. Gilberto. Y ahorita hasta podcast graba Ángel. Yo creo que hay 2 cosas importantes. Uno, comenzaría la transición, comenzaría una nueva etapa y un proceso. Y 2, desde el marco del amor, creo que nosotros, los que nos está tocando vivir esta transición, este proceso, nosotros, los que estamos vivos, sí, los de esta generación, tenemos que ser los encargados de ser esa red, ¿no? que sostenga esta transición desde el marco del amor para las nuevas generaciones. Perfecto, pues muchas gracias por tu participación, Gilberto. Esperemos tenerte próximamente otras veces así de rápido se va el tiempo acá, sí. Nunca las pausas ni nada. No, los chicos de edición se encargan de eso. Oigan, pues hay muchísimas cosas que hablar desde esta postura postmoderna interesante y de todas las transiciones que se van a dar, porque yo creo que esto está empezando todavía, nos falta mucho por ver, ¿no? Desde este tema de los perrijos, desde el tema de no quiero tener hijos, desde ese tema legal, a partir de que ya se legalizó el matrimonio homosexual, ¿qué viene, ¿no? Para las familias homosexuales? Porque como tú dijiste, pues todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Así como una familia heteronormada puede adoptar un niño, también una familia homosexual. Pues perfecto. Sin duda alguna es un tema que deja mucho para hablar y media hora pues es muy corto, pero pues últimamente cada quien va a tener su postura. Aquí solo hablamos de qué pasaría y ojalá que pasaría pues llegue a ser o llegue a estar en la plática de las personas que se encargan de esas políticas. Pues ¿para qué? Pues para velar por el bien de estos menores. Con esto nos despedimos de otro episodio más aquí en Hipotéticamente Hablando, donde lo hubiera sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido, pero a la vez muy distinto, se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.